Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen. Hoy voy a hablar sobre las señales del universo y cómo interpretarlas. Las señales son algo significativo que aparece en tu vida, que trae un mensaje oculto y que es importante para ti en ese momento. Estas señales pueden venir en forma de libro, conversación, en una persona, en objetos, plumas, números repetidos, experiencia, en sueños. Muchas veces se despierta lo espiritual a través de señales y sincronicidades. Las sincronías son coincidencias de dos o más eventos que no están causados unos por los otros, aunque se relacionan y comparten un significado profundo. Es decir, son dos situaciones que aparecen y no tienen nada que ver una con la otra, pero cuando aparecen tienen un significado para ti. Las señales te llevan al despertar espiritual, o bien, si ya has despertado, eres más consciente de estas señales y estás más atento a ellas. Una vez que has despertado, estas señales te indican que ese camino que has emprendido es el que debes seguir. ¿Cuáles son los tipos de señales que hay? Hay muchos tipos de señales. Por ejemplo, puede ser a través de un animal. Ves ese animal por todas las partes, en la televisión, en un libro que abre en ese momento o en un vídeo. Sería bueno que al ver mucho ese animal buscaran en internet, por ejemplo, ver qué cualidades tiene ese animal y si alguna de esas cualidades está relacionada contigo, o bien pudieses incorporarla a tu vida. Una canción, por ejemplo, también te da señales, la escuchas muchas veces o escuchas la frase de esa canción y es la respuesta a una pregunta que te había hecho en ese momento. Los números repetidos también son señales. Por ejemplo, el 1111, que es un número que se ve mucho cuando está despertando la conciencia. Puede ser también el 2222, el 3333, cualquier número repetido. Y lo ves en todas partes. En el reloj de tu móvil, en una matrícula de un coche, en el número de una casa, etc. Cuando estoy pensando en algo, miro el móvil y si aparece el 1111, sé que lo que estoy pensando saldrá bien. En otro vídeo hablaré del significado de los números, de la numerología, que también es muy interesante. Todo esto son señales que nos da el universo, pero tenemos que estar atentos y entenderemos por qué se nos da esas señales. La divinidad quiere que seamos felices y nos da los medios para ello, pero tenemos que estar atentos. Los símbolos también son señales. Cuando ves muchas plumas, luna, arcoíris y lo ves en muchas partes. Las personas también pueden ser señales. Por ejemplo, si necesitas buscar a alguien para que trabaje contigo, que haga algún servicio a una persona en tu hogar y alguien sin decirle nada te habla de esa misma persona que necesitas. También la experiencia son señales. Por ejemplo, que se te presente hacer un viaje sin que lo hayas previsto y en ese viaje encuentres la respuesta a tus preguntas. Hacer un curso y ese curso te cambia la vida. Un dibujo que aparece en un momento y tiene un significado para ti. Yo voy a contar recientemente, yo tengo muchas señales, pero recientemente voy a contar una que tuve con respecto a un dibujo. Yo estaba esperando para hacerme en una consulta médica unos análisis, entonces se había atrasado mucho por el tema de la pandemia. Yo tenía cita a las 8 y hasta las 9:30 no entraba. Bueno, pues decidí irme a pasear porque en ese momento no podía ir a casa porque a la vuelta no me daba tiempo. Y fui a pasear por la ciudad. Tuve un impulso y entré en la playa. Yo no llevaba zapatos playeros, iba con zapatos normales, pero entré en la playa y me fui hacia la orilla, hacia la parte izquierda. Pero tuve otro impulso que me hizo volver hacia atrás y me fui hacia la parte derecha. Hacía un día espléndido, espléndido. Bueno, fui andando, pero me fui adentrando a la playa donde está ya la arena seca. Y a los pocos pasos había un dibujo que estaba para mí. Era un corazón muy, muy grande con 3 palabras al lado del corazón que decían gracias, gracias, gracias. Y todo ello estaba dentro de unas pisadas de palomas. Bueno, para mí aquello fue una señal porque yo cuando doy gracias al universo digo siempre gracias 3 veces.
Para mí las plumas de paloma tienen un significado especial y en ese momento me habían llevado a ese lugar para que yo pudiese tener esa señal y darme un significado. Por eso os digo que tenéis que estar atentos siempre a las señales. Por ejemplo, una conversación también puede ser una señal, que piensas en algo y pasa alguien por la calle y dice una frase que te da respuesta a lo que estás pensando. O te presentan a alguien y esa persona se pone a hablar contigo de algo que necesitas escuchar tú en ese momento y no conoces a esa persona de nada. Los sueños también, a través de los sueños te llegan señales. Por eso recomiendo tener una libreta en la mesilla de noche y apuntar los sueños. A mí me ha ocurrido que los apunto y cuando los leo me dice algo con alguna vivencia que tengo en ese momento. Yo me programo para recordar los sueños antes de dormir, para recordarlo al día siguiente. Y os digo cómo lo hago. Ya en la cama y antes de dormir cierro los ojos y hago 3 respiraciones profundas y digo: quiero tener y voy a tener un sueño que contenga información necesaria para mí y al despertarme lo recordaré y sabré interpretarlo. Y cuando me despierto lo recuerdo y lo escribo justo al levantarme de la cama. Al cabo del tiempo, al leer esas anotaciones, sé que tienen un significado. Esta es una muy buena práctica para recordar los sueños. En mi libro El despertar del camino, que es un libro que yo escribí en el confinamiento, es un libro totalmente canalizado, tanto la portada como el texto. Es de la editorial Círculo Rojo. Pues en este libro yo hablo en un capítulo de los sueños y de las señales de los sueños. Es muy interesante. A través de los libros también te vienen señales. Quizás ves un libro y tengas el impulso de leerlo y te trae un mensaje. O bien algún libro que no conocías antes y lo ves por todas partes. O alguien te habla de él y lo lees y te cambia la vida. Porque es justo lo que necesitas saber en ese momento. Cuando pides una señal no te obsesiones. Vive tu vida sin estar pendiente a la señal. Te deja fluir y cuando aparezca la señal sabrás que es para ti. ¿Cómo sabes que es una señal? Pues lo sabes porque se repite mucho el elemento que estás viendo. De otra manera es que te haces una pregunta o tienes una duda y de pronto tienes una respuesta que sabes que es para ti. Otra forma de saber si es una señal es a través de las emociones. A veces cuando he tenido yo una señal me ha venido la emoción. Por ejemplo, se me han levantado los vellos del cuerpo y sabía que eso que estaba viendo, escuchando, leyendo era una señal. A veces te da paz, alegría tener esa señal. ¿Cuándo se da las señales? Cuando fluyes y vives de forma consciente, cuando vibras alto, cuando estás en apertura y estás conectado al momento presente. Las señales nos recuerdan que no somos solo cuerpo y mente, sino que somos mucho más y que hay algo más que nos está guiando. Estas señales nos recuerdan nuestra naturaleza espiritual. Las señales pueden ser positivas o de precaución. Yo cuando voy a pasar de una habitación a otra y me engancho en las puertas con la camisa, eso me indica que tengo que frenar. Me indica que tengo que ir más despacio con lo que estoy haciendo. Cuando tú vayas relacionando las señales con tu vivencia, te será todo más fácil. Es importante que encuentres tu propio significado de las señales. Por ejemplo, cuando te encuentras plumas en muchas ocasiones, ¿qué significado ha tenido para ti? Para mí las plumas significa que mis ángeles protectores están conmigo. El universo tiene una forma de dirigirse a ti y tienes tú que descubrirla. Pero no te preocupes, porque te ayudarán a descubrirla también. Las mariposas también para mí tienen un significado, me indican que voy por buen camino. Pero recuerda que la decisión la tomas tú, porque tú eres el que tiene el poder dentro de ti. Lo que ocurre es que a veces no nos damos cuenta y nos tienen que despertar a través de señales. Pero la decisión es tuya. Por ejemplo, si tienes una señal que vas bien por ese camino, el que siga o no por ese camino es decisión tuya y no de la señal. Una vez que buscas tú el significado con respecto a tu vivencia, entonces, si quieres saber más, puedes ir a internet y buscar el significado de ese objeto, de esa señal. Pero esto lo deja para lo último, ya que el significado de las señales lo vas a dar tú, con tus vivencias, porque tú tienes la información dentro de ti. ¿Cómo podemos pedir las señales al universo, a los guías, a los seres de luz, a los ángeles? Cuando pidas,
no hagas preguntas de respuesta sí o no, sino preguntas donde obtengas más información, que sean preguntas más abiertas, para que seas tú el que decidas. Cuando vayas a pedir una señal, siéntate en una posición cómoda y toma 3 respiraciones profundas. Y cuando estás en el aquí y en el ahora, haz tu pregunta. Y luego agradece. Agradece antes de que te llegue la señal. Y empiezas a vivir tu vida sin estar pensando en la señal. Ya te vendrá. Pero tienes que tener la creencia de que ocurrirá. El universo está ahí para ayudarte en todo momento. ¿Y cómo interpreta las señales? Cuando tienes una señal, piensa lo que estás haciendo, pensando, sintiendo en ese momento, o las dudas que tienes en ese instante. O si la señal que tienes ha tenido relación en otra etapa de tu vida y ha sido significativo para ti. Tienes que ver qué te hace sentir ese objeto que se está repitiendo o que te dice algo. Si quieres tener señales, te aconsejo que medites, que ponga la intención en tener señales y que trabaje tu intuición. Si tenéis alguna duda sobre este tema, podéis dejarlo aquí abajo en los comentarios y yo las responderé una a una. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, darle a un like. Y si aún no te has suscrito, suscríbete dándole al botón rojo que está aquí abajo, donde pone suscríbeme, y a la campanita. Os dejo también aquí arriba los últimos vídeos que he subido a mi canal. Os deseo lo mejor, que seáis muy felices y atentos a las señales. Os espero en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.